Gloria a Dios, gloria a Dios. En esta oportunidad quiero realizar o voy a compartir un estudio bíblico, ¿no?, acerca de este versículo de la Biblia, muy, muy importante para todos, ¿no? Usted sea tal vez una persona o algunos son, bueno, en todos los ámbitos, en todos los campos de la vida del ser humano, ¿no? Esto en la palabra de Dios nos dice eh, en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo, para este caso 9, dice, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué nos está hablando acá la palabra de Dios, ¿no? Porque este es un mensaje de Dios para el hombre, ¿no? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, algo que la palabra nos dice, nos tiene que explicar en algún versículo de la Biblia, en otro libro o en otro versículo. Hay una linda, linda, lindo mensaje acá en Salmos también, libro de Salmos, capítulo 37, 37, versículo 5. Mira lo que dice la palabra de Dios: encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará. No, acá nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, más acá nos dice, encomienda al Señor tu camino y espera en Él y Él hará. Entonces, todos versículos tan esenciales. Nosotros, primeramente, ¿en quién confiamos? Muchos confían en tal vez en su inteligencia, razonamiento, ¿no? Eso siempre, por naturaleza, el ser humano es débil en esa forma de pensar, somos débiles, incluyéndome, ¿no? Porque a veces decimos, yo tal vez, yo pienso de esta manera, no, yo creo, o algunos también dicen, ¿no?, yo respeto, ¿no? Por ejemplo, muchos ven la palabra de Dios en el campo científico, lo ven como una parte idealista, ¿no? O sea, lo categorizan o lo ponen en ese grupo, ¿no? Lo ponen como religión, pero la religión lo ponen en el centro idealismo, ¿no? Así como la filosofía tiene tantos ramas, entonces lo comparan con eso. Pero eso es el razonamiento del ser humano. Pero acá esta palabra, que es palabra viva, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y entonces acá también nos dice, encomienda al Señor tu camino y espera en Él y Él hará. Entonces, acá nos está diciendo que esa forma de pensar es equivocado, errado, pues no, o sea, cuando nosotros nos confiamos en nosotros mismos, nos dice que eso no hay, Dios nos está diciendo, eso no es el camino, no es el donde está la vida, ahí no hay vidas. Entonces acá dice, encomienda Señor tu camino, o sea, nuestro camino, cuando habla acá también la palabra de Dios nos habla de nuestra forma de vivir, pues algunos vivimos tal vez, algunos en este caso económicamente o sentimentalmente tal vez están caídos, ¿no? Están por los suelos. Acá en el mundo dicen, hay algo comparativo acá también que podemos entender, por ejemplo, la ciencia nos ha brindado campos para autoayudarnos, digamos, en concepto, pero en la práctica eso para el alma creo que no abarca mucho, ¿no? Porque no llega al punto donde el ser humano necesita. Por ejemplo, uno de ellos es la autoestima, ¿no? Una automotivación, ¿no? El ser humano tal vez mira el cuerpo
las características del ser humano que tenemos, ¿no? Algunos tal vez miran el color de la piel, otros tal vez miran la ropa, otros miran su forma de pensar, la inteligencia, otros, en fin, tantas selecciones que son a veces la propia forma de pensar del ser humano. Pero eso, acá la palabra de Dios nos dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, pero Dios conoce, pues ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, el hombre se equivoca, vaya donde vaya el hombre se equivoca. Entonces, ¿qué más nos dice acá la palabra de Dios? Mira lo que nos dice acá en versículo 5. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Entonces, uno cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, o en otra, o en nuestro prójimo, de repente, otra persona también que es de carne y hueso, si ponemos, dice, no, Dios dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, ¿no? Mientras su corazón se aparta de Dios, o aparta de él, porque eso es apartarse del camino de Dios. Hay muchos también que buscan tal vez una forma a su manera buscar a Dios, ¿no? Por ejemplo, algunos ponen su confianza en algún líder político intelectual de repente, ¿no? En estos tiempos hay muchos que destacan, ¿no? Pero es en el ámbito material, en el ámbito tal vez en el ámbito de la carne, en la vida de la carne, ¿no? La carne, cuando hablamos de carne y hueso, ¿no? Que en el cual habitamos. Tal vez lo ve muy provechoso, ¿no? Califican, por ejemplo, ¿no? Tal vez un hombre muy sagaz, muy inteligente, muy estratega, tal vez crea, planifica, diseña y eso funciona, ¿no? Funciona y tal vez una nación con eso tal vez camina, la economía tal vez crece, ¿no? O tal vez, pero eso es momentáneo, temporal, ¿no? Pues sabemos que desde la historia de la humanidad el ser humano ha creado muchos conceptos tratando de acercarse a la verdad, ¿no? Tratando de salir adelante, ¿no? Pero siempre vemos que en cada camino que recorre el ser humano o que ha puesto esos conceptos, siempre han encontrado deficiencias, ¿no? Con el mismo razonamiento, ¿no? Entonces, eso, acá por eso que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿No? Pero acá también nos dice, Dios nos dice, ¿no? En su palabra dice, ¿no? Encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará, ¿no? O sea, si nosotros encomendamos todos nuestros sentimientos, nuestra vida a Él, o sea, esa es la fe, pues, ¿no? O sea, la fe es algo sobrenatural, la fe también es algo de lo que no se ve, pero se espera con seguridad, ¿no? O sea, es una seguridad de lo que no se ve y espera con paciencia, ¿no? Por ejemplo, la Biblia nos enseña un varón también es muy conocido por mucho, ¿no? Abraham era un hombre que cuando oyó la voz de Dios, él creyó esa voz, él obedeció y esperó en el Señor, ¿no? Dios, por ejemplo, en una oportunidad le dijo a Abraham, ¿no? Le dijo, ves las estrellas, arriba las estrellas, así será tu descendencia, ¿no? Serán naciones, príncipes. Pero en ese tiempo, para ese momento, Abraham no tenía hijos. Abraham era un hombre de avanzada edad y su mujer también era de avanzada edad. Pero él creyó, él vivió esa fe, lo hizo en obra. Él creyó esa palabra, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, ¿no? Encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará. Y Dios no le falló a Abraham, no le falló. Lo dio un hijo, ese hijo se llamaba Isaac. Y de Isaac nació Jacob, y de Jacob 12 príncipes, de las 12 tribus de Israel. Y se han multiplicado y Dios cumplió su palabra, ¿no? Y Abraham obedeció, fue fiel, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere Dios. Ahora, nosotros le decimos, por ejemplo, espera en Él y Él hará. Ahora, ¿quién es Él? ¿No? O sea, estamos hablando de Dios, ¿no? Y espera en Él y Él hará.
Eso también la Biblia nos dice. Por ejemplo, acá la palabra de Dios, cuando vemos o hacemos una breve síntesis, Dios nos dice cuál es su voluntad, o sea, cuál es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, su perfecta voluntad de Dios, porque Él es perfecto, no siempre ha sido el que nosotros esperemos encomendar nuestro camino. Dice acá la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. O sea, la voluntad de Dios es que el ser humano alcance vida eterna, ¿no? Por eso acá el libro de Salmos nos dice: encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará. Eso es una palabra maravillosa, ¿no? Eso no es palabra inspirada por hombre o por razonamiento, es palabra viva. Eso da vida al alma, el alma. Esto no es, por ejemplo, teorías creadas por hombres, ¿no? A veces las teorías son muy... Por ejemplo, el hombre con el avance de la ciencia ha creado fórmulas, ¿no? Matemáticos, grandes pensadores a nivel, tal vez, a nivel de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los filósofos griegos, ¿no? Hasta ahora son muy mencionados, son muy, tal vez son muy, muchas personas lo tienen como... Algunos lo adoran como algo sobrenatural, lo ven como algo divino, ¿no? Pero eso también la Biblia nos dice que, acá en Jeremías dice, ¿no? Maldito el hombre que pone no, así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Pero ese pensamiento también es apartarse de Dios. Eso porque no es, digamos, ahí no está la vida eterna, pues, ¿no? Ahí no hay vida eterna, es un engaño. Pero confiar en cambio en Jesucristo, ¿no? Jesucristo es la voluntad perfecta de Dios, ¿no? En Él, dice acá, ¿no? Él espera en Él y Él hará. O sea, acá Jesucristo también habló de eso, ¿no? Y yo la resucitaré en el día postero. Cristo quiere dar vida eterna, quiere dar ese amor, ese sacrificio que Él hizo ya, obró en la cruz del Calvario. Él quiere que toda la humanidad se acerque a Él, y por medio de Él nosotros tenemos la misericordia de Dios, nosotros alcanzamos la misericordia de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, Cristo también en San Juan capítulo 14, verso 6, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, eso es lo que tenemos que entender a veces del ser humano, no estar tan cegado. A veces también el orgullo también es un veneno en el ser humano, pues, ¿no? El orgullo también muchas veces, pero eso es su forma. Yo respeto también, algunos dicen, ¿no? Pero eso no es eso, digamos, darle una oportunidad al enemigo. También dice la palabra de Dios que hay un enemigo que lucha con el ser humano, ¿no? Ese enemigo, ¿a qué viene? Dice la palabra de Dios, San Juan 10:10, el ladrón viene a robar, matar y a destruir. Para eso fin viene al ser humano, y lo pone pensamientos a veces perversos, pues, ¿no? Esas son las tentaciones, ¿no? Cómo tienta al ser humano. Por ejemplo, una debilidad que el ser humano tenemos o que tiene el ser humano en forma general, la humanidad, también es el orgullo. El orgullo es lo que a veces destruye al ser humano, ¿no? Y eso Dios quiere cambiar, perfecciona, ¿no? Por eso acá dice la palabra de Dios: encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará. Entonces Él nos perfecciona, no Él nos prepara, Él nos ayuda, ¿no? Pero eso también viene por medio de la obediencia, ¿no? Obediencia a Él. Dios busca la obediencia, ¿no? Misericordia. Por eso Él dice la palabra de Dios, que busca siempre que nosotros confiemos. Encomendar significa entregar, pues, ¿no? Y entregar, ¿qué significa? Entregar algo, nuestro camino es nuestra vida. Entregar nuestra vida a Dios es entregar nuestro corazón a Dios. De eso está hablando acá, ¿no? Entregar a quién, a Cristo, porque por eso la palabra de Dios nos dice acá. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Hoy en día muchos también encomiendan su camino al líder político, algunos a la ciencia, otros tal vez lo ponen al materialismo,
Otros lo ponen en las riquezas, otros lo ponen en la religión, pero la religión de los hombres, no, porque ahí también hay que saber diferenciar, ¿no? Cuál es de Dios y cuál es de los hombres, ¿no? La palabra de Dios no es religión, ¿no? Hay que entender eso, la palabra de Dios no es religión, es palabra de Dios, es evangelio, por eso ese es el evangelio. Algunos lo ponen, por ejemplo, su confianza, por ejemplo, lo pone líder político, una persona famosa, o algunos tal vez lo ponen en María, otros lo ponen en Pablo, otros lo ponen en Pedro. Eso nos dice que la palabra de Dios es maldecido por Dios acá. Eso no, Dios no quiere eso, no dice maldito, no, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Eso es apartarse del Señor, ¿no? Porque eso da la espalda a Dios. O sea, nosotros tenemos que confiar en la voluntad perfecta de Dios, que es Cristo Jesús. Esa es la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Acá hay también un lindo versículo también de la Biblia, ¿no? El mismo libro de Salmos, en el capítulo 116. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Para este caso, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Ve? Acá la palabra de Dios nos dice eso, ¿no? Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Eso nos dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, no es agradable delante de Dios estar poniendo nuestro camino en las cosas de los hombres, ¿no? Porque acá nos dice que eso es obra de la mentira, pues, ¿no? Por eso acá la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿no? Que la palabra de Dios no se equivoca, dice, ¿no? Porque, acá en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 también nos dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron, ¿no? Y están distribuidos la gloria de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? O sea, que es la palabra de Dios, o sea, que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, ¿no? Bueno, ha sido un momento grato compartir este mensaje. Y yo te invito a que escuches también donde están predicando acerca de estos mensajes también de la palabra de Dios acá en el Radio Unión 880 AM acá en el Perú, ¿no? La palabra de Dios están predicando ahí, o escúchala, o si tienes un celular, un móvil, navegas, pon la voz de la liberación, ahí está también radio en línea, ¿no? Ahí están predicando la palabra de Dios. También usted puede visitar redes sociales, ¿no? Por ejemplo, IPDA Perú Oficial, ¿no? Facebook /IPDA Perú Oficial, ahí también están predicando la palabra de Dios en vivo. Eso es lo que yo quiero darte una invitación, ¿no? Y más que todo eso, también que acá lo que dice la palabra de Dios, encomienda al Señor tu camino y espera en Él y Él hará, ¿no? O sea, que entregues tu vida a Cristo, ¿no? Que entregues tu salud, todo, todo todos tus problemas a Él, ¿no? Porque también eso es lo que nos habla la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, y solo por medio de la obediencia a Dios uno alcanza la vida eterna, ¿no? La vida eterna es la salvación, es la salud que quiere dar Dios, porque el alma mientras no tenga al Señor está afligido, ¿no? Por eso que el ser humano busca de muchas formas llenar ese vacío, tal como Adán y Eva, ¿no? Porque cuando Adán y Eva también pecaron, se vieron desnudos, pues, ¿no? De desnudez. Entonces ellos, dice la palabra de Dios, que ellos tejieron de las hojas de la higuera para tapar su vergüenza, ¿no? Pero eso no es suficiente, eso así está el hombre, ¿no? Esa hoja de la higuera tal vez ya no es literalmente, ya no estaba buscando tapar o llenar ese vacío con unas hojas de higuera de la plantita, pues, ¿no?
tal vez está buscando por la metafísica, tal vez por la programación, desarrollo en área tecnológico, o tal vez algunos por la política, otros tal vez con el dinero, así están buscando tapar la vergüenza, o sea, llenar ese vacío. Pero eso no es suficiente, pues. Esa es la palabra de Dios nos dice, eso no es suficiente. Igual el pecado es pecado, dice, ¿no? Y por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y ahora, no, también la Biblia nos dice que Dios vistió a Adán y Eva, los tejió ropa para ellos, para que se taparan su vergüenza. Esa ropa hoy en día es Jesucristo. Es la ropa que el ser humano tenemos que tener. Eso es lo que Dios quiere que el ser humano se vista, para que tape, eso es lo que limpia el pecado. El sacrificio del Señor Jesucristo. Tener en nuestro corazón, pero para eso primero hay que entregar nuestra vida al Señor. Hay que arrepentirse, dice la palabra de Dios, arrepentidos y convertirse se borrarán vuestros pecados. Eso es lo que quiere Dios, un arrepentimiento, una conversión, y entonces el Señor hará, pues, Él hará, manejará nuestra vida, porque cuando uno entrega su vida al Señor, ya Dios entra en la vida del ser humano y comienza a gobernar, pues, ¿no? Comienza a guiar. Sabe que ya no vayas por la izquierda, vaya a la derecha, ¿no? No, ya eso son la misericordia de Dios, ¿no? Eso es lo que en el ser humano tiene que vivir. Bueno, conmigo ha sido un momento grato. Yo agradezco al Señor Jesucristo por darme esta fuerza y voluntad también de hablarle esta palabra en esta mañana. Dios les bendiga, que Cristo les ama. Gloria a Dios. Amén.